El pasaje está basado en Génesis capítulo 4, versículo del 8 al 16. Y en la vida de cada ser humano tenemos relaciones. Tú tienes relaciones con tus papás, con tu pareja, aquellos que están casados, con tu jefe, etcétera, ¿no? Pero una de las relaciones más importantes en nuestra vida es aquella que tenemos con nuestro hermano o nuestros hermanos de sangre, ¿no? Y todos los de aquí creo que tenemos algún hermano, salvo que seas hijo único, ¿no? Yo tengo una hermana, yo soy el mayor de dos, ¿no? Mis padres, por ejemplo, uno creo que tuvo 7 hermanos y mi mamá creo que tuvo 7 también, ¿no? Y bueno, pues este tipo de relación es una de las más duraderas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, o más bien esta relación nos permite, en ella aprendemos lo que es el perdón, ¿no? Lo que es jugar, lo que es negociar, ¿no? Lo que es amar, ¿no? El arte de la reconciliación. ¿Quién tuvo un hermano alguna vez no se peleó con él, ¿no? Por canicas, por juguetes, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, esta relación también permite mostrar la parte más oscura de cualquier ser humano, ¿no? A veces, si con alguien somos crueles, es con nuestros hermanos, ¿no? Él me la hizo, ahora me la va a pagar, ¿no? Y le escondes las cosas, ¿no? Le mueves la silla del lugar para que se caiga, ¿no? Lo molestas, etcétera, ¿no? Y siempre de alguna manera inconsciente o conscientemente, o a veces fomentada por los mismos padres, hay un sentimiento de rivalidad entre hermanos, ¿no? La relación entre los hermanos, se dice, por ejemplo, que el mayor, ¿no? Es el que estrena todo, ¿no? Él siempre va a estrenar todo, ¿no? Juguetes, ropa, ¿no? Su principal ventaja es que, pues de alguna manera, todo es nuevo para él, pero también tiene una desventaja. Como es el primero y sus papás pues están aprendiendo a ser papás con él, pues de alguna manera lo sobreprotegen, ¿no? Y se cayó el niño y entonces los papás hacen todo un drama, ¿no? Casi lo llevan al hospital para algo que realmente le pasó, ¿no? Y de alguna manera siempre crece sobreprotegido. Sin embargo, también al ser el mayor, hereda directa o indirectamente, sin pedirlo, el rol de líder. Se espera que cuando los papás se van a una reunión, te encargo a tus hermanos, ¿no? Que cuídalos, ¿no? Tú me vas a entregar cuentas. Equivocadamente a veces creo que le ponemos cargas al mayor que no le corresponden, ¿no? Por otro lado tenemos al menor, ¿no? El Benjamín de la familia. Su principal ventaja es que sus padres ya tienen experiencia, ¿no? Ya se equivocaron con el mayor, ¿no? Y no tienden a ser tan demandantes con él. Por eso su ventaja a la vez también tiene a ser una desventaja, porque a veces los papás ya se encuentran cansados. Y eso lo que hace es que no le dan mucha atención, lo que él, si no lo asimila de manera correcta, puede generar traumas en decir que sus padres no lo atendieron, que no lo querían, ¿no? Y puede de alguna manera tener un sentimiento de despreocupación y falta de amor, ¿no? Otra es que el menor generalmente siempre crece a la sombra del mayor, ¿no? Deberías de ser como tu hermano. Mira, él sí saca buenas calificaciones, ¿no? Y de alguna manera puede eso generar un sentimiento de competencia, de rivalidad o de inferioridad. Y luego viene el del medio, el sándwich, ¿no? Yo no sé cuál es, tú caes, o eres el mayor, o eres el menor, o eres el en medio, ¿no? El sándwich. Y el sándwich, ¿no? En algún momento fue el consentido porque fue el menor, pero llegó el menor y fue desplazado a ser el sándwich. Y entonces le toca compartir recámara, ¿no? Con el mayor seguramente o con otros, ¿no? Y pues al no ser ni el mayor ni el menor, a veces pasa desapercibido, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? No sé, el del sándwich, ¿qué? Porque el mayor es el primer hijo y el menor es el Benjamín, ¿no? Y el en medio, pues de alguna manera ni fu ni fa, ¿no?
Y de alguna manera eso lo lleva a buscar relaciones fuera del vínculo familiar, con los amigos, y se vuelve de alguna manera más independiente. No sé cuál seas tú, ¿no? Pero sea el papel que tengas como hermano, lo que es un hecho es que siempre, de alguna manera, en algún momento de la vida hay rivalidad entre los hermanos, ¿no? Y lo vemos desde el principio, desde la creación, ¿no? Vamos a ver hoy el ejemplo de Caín y Abel, pero luego vemos, por ejemplo, a Esaú y Jacob, ¿no? Luego también vamos a ver a José y sus 11 hermanos, ¿no? Incluso hasta Jesús con sus hermanos, ¿no? Que pensaban que Jesús estaba loco y se creía el Mesías, ¿no? Lo queramos o no, la relación con nuestro hermano en nuestra niñez y en nuestra adolescencia tiene afectaciones positivas o negativas aún en nuestra vida adulta. Y en este sermón va a ser de mucha aplicación, va a haber muchas preguntas a lo largo del sermón y llegaremos a algunas conclusiones, ¿no? Por favor, abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 16, y vamos a leer la palabra de Dios. Y yo te pido que te pongas de pie, por favor, ¿no? Ahí en tu Biblia electrónica, o si tú gustas en pantalla, ¿no? Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pongan atención a las que están en color azul, que es donde vamos a hacer énfasis en el sermón. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Y lo queramos o no, por más que quise evitarlo, no puedo dejar pasar el contexto, y eso nos va a llevar de alguna manera a hacer un repaso muy rápido de Génesis 4, 6, 7. No sé por qué se estructuraron así los sermones, ¿no? Pero al final, pues como lo comentó el hermano Jorge, él tenía que tocar también el pasaje anterior, y por contexto de lo que vamos a ver hoy, yo tengo que tocarlo porque me lleva el texto bíblico a tocarlo. Y el contexto es Génesis 4, del 6 al 7. Ya aquellos, si quieres conocer la predicación completa, está ahí en la página de la iglesia. Todo esto lo dio el hermano Jorge la semana pasada. Pero dice: entonces Jehová dijo a Caín. Acuérdense que había ofrecido cada uno una ofrenda a Jehová, ¿no? Dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él, ¿no? Y a manera de resumen, ¿no? Recuerden que Caín ofrece una ofrenda y Abel ofrende lo mejor del ganado, ¿no? Y empezamos a ver dos cosas muy importantes. La primera, los indicios de adoración. De alguna manera, Caín y Abel pues heredaron la creencia de sus padres, de Adán y Eva. Y de alguna manera, pues ellos ofrendaron algo a Dios, porque seguramente vieron en sus padres que también ellos ofrendaban a Dios. Aunque la Biblia no lo enseña, de alguna manera se empieza a traspasar la creencia de la existencia de Dios. Y sin embargo, Abel ofrece lo mejor,
mientras que Caín ofrece ¿qué? Una ofrenda, ¿no? Y ya se explicó todo esto. Vamos a ir tocando algunas cosas de por qué una ofrenda y por qué Abel ofrece lo mejor del ganado. Sin embargo, también vemos las repercusiones del pecado. El pecado había entrado a la humanidad con la desobediencia de Adán y Eva, y vemos que el pecado empieza a hacer sus primeros estragos en las relaciones humanas. Y empieza la rivalidad entre los hombres, la rivalidad entre los hermanos, o por lo menos de uno de ellos, que era Caín, ¿no? Ambos con personalidades totalmente diferentes, con caracteres diferentes, con profesiones diferentes y en el mismo contexto familiar, ¿no? Y así lo vamos viendo a lo largo de la Biblia y posiblemente también en tu familia. Hijos educados con los mismos padres son totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Y aquí vemos también dos personalidades totalmente diferentes. Y algo importante es que hay cierto paralelismo en lo que pasa en el capítulo 4 con el capítulo 3. ¿No? Acuérdense que el capítulo 3 es cuando Adán y Eva pecan y desobedecen a Dios. Primero vemos que ambos pasajes tienen un fondo, ¿no? Allá en capítulo 3 del 1 al 5 se habla de que la serpiente empieza a dialogar con Eva, o Eva más bien empieza a escuchar la voz de la serpiente, con que Dios dijo que no morirás, Dios dijo que no morirás, ¿no? Acá, capítulo 4 tiene un fondo, nos dice el nacimiento de Caín y Abel y que ambos ofrecen un sacrificio. Ambos pasajes tienen un acto de violencia o de desobediencia ante Dios. Eva toma el fruto prohibido y se lo da a su marido, y su marido también come del fruto prohibido. Y de este lado, hoy vamos a ver del versículo 8 en adelante, hay un acto de violencia. Caín mata a Abel, ¿no? Ambos pasajes atentan contra el carácter santo de Dios. Luego hay una escena de juicio, capítulo 3, ahí versículos del 8 al 13, ¿no? Dios le pide cuentas ¿a quién? A Adán, ¿no? Y vamos a ver acá en el capítulo 4, versículos del 9 al 15, que Dios le pide cuentas ¿a quién? A Caín. Y después la ejecución de la sentencia del juicio de Dios y la consecuencia de las malas decisiones que los hombres tomaron. De aquel lado, Adán tendrá que labrar la tierra con el sudor de su frente, la serpiente se arrastrará, la mujer dará a parto con dolor, y de este lado vamos a ver las consecuencias de Caín. ¿Okay? Si bien la Biblia nos cuenta la historia de amor jamás contada, que incluso creo que hay una película así que se llama, ¿no? Donde vemos que Dios se hace carne, ¿no? Viene y muere por los seres humanos para redimirlos del pecado. También vemos historias de terror que ni en las películas, ¿no? Mujeres o madres comiéndose a sus hijos, en el segundo libro de Reyes. Vemos a padres ofreciendo a sus hijos, pasando a sus hijos por fuego, ¿no? Vemos en el Nuevo Testamento a un hombre que andaba con la mujer de su padre o con su madrastra, que incluso el apóstol Pablo dice, ni aún entre los gentiles se nombre esas cosas. Pero sin embargo, uno de los actos más viles que el ser humano puede realizar es el asesinato, el homicidio, que es el mandamiento número 6, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. ¿Por qué? Porque matar es atentar contra una creación de Dios que está hecha ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, que lo vimos exactamente hace 2 meses que me tocó compartir ese mensaje. Me puse a buscar y encontré estas cifras a manera de contexto. Un estudio del homicidio dice que el homicidio ocupa el lugar número 17 de muertes diarias a nivel mundial, ¿no? Hay un promedio de 1,111 personas asesinadas de un total de 150,000 muertes registradas en todo el mundo diario. O sea, el día de hoy van a dejar de existir 1,111 personas por homicidio, ¿no? México ocupa el 5º lugar en América Latina. Por lo menos no nos llevamos la de bronce, ni la de plata, ni la de oro, ¿no? En México hay 28.37 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Y de acuerdo a la ONU, desde el principio de este siglo, el crimen organizado ha matado a tantas personas como todos los conflictos armados y combinados en todo el mundo. Y la pregunta que tenemos que contestar y que nos lleva al pasaje es: ¿por qué mató Caín a Abel? ¿Te has preguntado? Porque nada más dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y la pregunta de los 64,000, como diría el famoso Ferriz en un programa de los 80s, ¿por qué lo mató? ¿No? Bueno, pues hoy vamos a ver 4 posibles causas por las que Caín decide quitarle la vida a su hermano. Primero, no tenía una buena relación con Dios. Y el pasaje me lleva a tomar parte de lo del sermón de la semana pasada, ¿no? Cuando Dios o el pasaje le da un calificativo a la ofrenda de Abel, que dice que dio lo mejor, y de Caín, que dice que dio ¿qué? Una ofrenda, ¿no? Posiblemente Caín dio su ofrenda como un simple acto religioso, por cumplir, por pasar tarjeta, ¿no? Posiblemente sus padres lo habían instruido en la adoración a Dios, pero nos enseña este pasaje que la adoración es personal, ¿no? Y que la salvación es personal, como lo dice Ezequiel, ¿no? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada quien es responsable de su comunión ante Dios, ¿no? Dos, no tenía una buena relación con su hermano. Si tú no tienes una buena comunión con Dios, que es tu relación vertical, por ende, tu relación con tus semejantes se ve afectada, ¿no? Es paradójico que hoy día el ser humano, cuando pide paz en las manifestaciones, genera violencia, ¿no? Es paradójico, pero es porque ellos no tienen paz con Dios. Y mientras tú no tengas paz con Dios, no vas a poder tener paz con tus hermanos, ¿no? Cuando vamos ahí a 1 de Juan 4:20, si quieres búscalo, si no yo lo leo, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y entonces Dios conocía el carácter de Caín, y por eso de alguna manera dice, es una ofrenda, ¿no? Porque Dios no puede ser engañado, y conocía el carácter de Caín, ¿no? Posiblemente, incluso la ofrenda de Caín a lo mejor a los ojos del ser humano era mejor que la de Abel, posiblemente, pero Dios se estaba fijando en el corazón, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que a primera vista ya había rivalidad entre los hermanos, o por lo menos de parte de alguno de ellos, ¿no? Tercer motivo, no aceptó la advertencia de Dios. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Fíjense, Hebreos capítulo 11, 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y ahí está una evidencia más que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, ¿no? Y Dios le había dado 3 consejos a Caín. La primera, que tenía que reconocer que el problema no estaba en su hermano, sino en él mismo, ¿no? 2, ¿no? Tenía que reconocer también que seguramente en su corazón había maldad y que por lo tanto sus acciones eran producto de un corazón no grato delante de Dios. Y tercero, exhorta a Caín a que si él quería, él podía vencer esa tentación y no dejarse dominar por ella, ¿no? El pecado estaba a la puerta como un león rugiente. Cuando tú y yo vamos a 1 de Pedro 5:8, dice que Satanás está ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y Caín era responsable de dejarse dominar o no. Y cuarto,
se dejó dominar por el pecado. ¿Y dónde lo vemos? En el versículo 8. ¿Qué fue lo que hizo? Mató a su hermano, ¿no? Una cosa es enojarse, creo que todos nos podemos enojar, pero otra cosa es no controlar nuestro enojo. Cuando tú vas ahí a Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Seguramente hay actitudes que nos molestan de nuestros padres, de nuestros hijos, de entre nosotros, actitudes del diácono, del predicador, ¿no?, de tu jefe, pero todos, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos tener dominio propio, ¿no? Y por lo tanto, podemos, ¿qué?, controlar ese sentimiento. Si no tratamos estos sentimientos de alguna manera, van a crecer sentimientos, ¿qué?, de amargura y de resentimiento, ¿no? Y entonces es donde Satanás, ¿qué?, busca esa oportunidad y siembra el odio en tu corazón, ¿no? ¿Cuánto tiempo Caín sintió rivalidad ante su hermano Abel? La Biblia no lo dice, pero no pasó de un día a otro, porque no te conviertes en asesino de un día a otro. No nos convertimos, o quien es adúltero no se convierte adúltero de un día para otro, sino empezó a descuidar su relación con su esposa, ¿no? Quien es ratero no se convierte ratero de un día a otro, ¿no? Es algo que no arregló, que dejó crecer, ¿no?, y por lo tanto controló su corazón. Y eso nos lleva a hacernos la primera pregunta de aplicación. ¿Estás molesto con alguien en este momento? ¿Hay alguna persona en la que dices: híjole, se la estoy guardando, ¿no?, algún día me las va a pagar, ¿no? Analiza, recapacita, haz memoria. Tal vez tienes un resentimiento contra tus padres, ¿no?, contra tu mamá, y ya eres adulto y estás casado, o posiblemente contra un compañero de trabajo, o contra el pastor, ¿no?, o contra tus hermanos. ¿Con quién estás molesto?, ¿no? Bueno, la verdad es que no estoy molesto, pero lo evito. Estás molesto, ¿no? ¿No? Ya no lo busco, pero estás molesto, ¿no? Esto nos debe llevar al Salmo 139, que dice que, dice: si hay camino de maldad en mí, guíame en el camino eterno. Y el Salmo 19, versículo 12 dice: si aún mis pecados que me son ocultos, muéstramelos. Pidámosle a Dios esta mañana o en el transcurso de la semana que te haga un flashback de toda tu vida. Y posiblemente estás enojado con alguien. Tal vez la actitud que tienes de indiferencia, ¿no?, el problema de comunicarte con otras personas venga de un problema que tienes arrastrando de años, ¿no?, porque estás molesto con alguna situación. Porque estoy molesto porque a lo mejor mis papás no me hicieron caso, o porque he sentido que mis papás tienen privilegios para con mi hermano. Es algo que tú tienes que arreglar, que no tienes que dejar crecer, ¿no? Vamos a ver ahora las agravantes de Caín, ¿no? ¿Qué es un agravante? Bueno, aquellos que son abogados seguramente van a entender esto. Dice, un agravante es la circunstancia o situación que afecta a la ejecución material de un delito, así como también a las situaciones personales del delincuente y que provocan un aumento en la responsabilidad criminal del hecho y por lo tanto, ¿qué?, la pena. O sea, si la agravante es mayor, significa que hubo mayor alevosía, ¿no?, y por lo tanto la pena debe de ser mayor. No es lo mismo que tú atropelles a una persona por accidente a que la entres, la atropellas y te echas de reversa y la rematas, ¿no? O sea, ahí ya hay un agravante, ¿no?, porque ya lo hiciste con dolo. ¿Qué agravantes tuvo Caín?, ¿no? Bueno, Caín ignora la advertencia a la palabra de Dios y descarga su ira sobre su hermano. Y esto, entonces, es el primer crimen de la humanidad, ¿no? Con la muerte física de Abel entra la muerte al escenario humano.
Aunque Dios ya había establecido juicio sobre Adán y Eva, y de alguna manera ya tenían una muerte espiritual, nunca habían experimentado lo que era la muerte física. No la conocían. La familia, Caín, Abel, Adán y Eva, no conocían lo que era la muerte, no sabían lo que era que una persona muerta, ver a una persona muerta, ¿no? Cuando Dios seguramente les dijo, ¿no? Bueno, algún día morirás, porque es la plática que tuvo con Satanás, Eva, ¿no? Ellos dijeron, está bien, ¿no? Y pasa como los padres con los hijos. Cuando seas padre vas a entender. Y ahorita el hijo ni te pela, te tira de a loco, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis papás me decían, cuando seas papá, sí. Y ahora digo, tienen razón, ¿no? Hasta que lo experimentas es cuando vas a entender. Y entra la muerte al escenario. Y vamos a ver las agravantes de Caín. Abel era su hermano. Cualquier homicidio es malo, es atentar contra la imagen de Dios, ¿no? Pero matar a alguien de tu propia sangre se le conoce como parricida, ¿no? Matar a tu propia sangre, ¿no? Yo algo que le trato de inculcar a mis hijos, no sé si lo vayan a cumplir, pero mi responsabilidad es, ¿no? Cuida a tu hermano, tanto el chico al mayor como el mayor al menor, ¿no? O sea, tu hermano no es tu enemigo, ¿no? Es tu sangre, vela por él, cuida por él, ¿no? Y Caín mató a su propia sangre. Agravante número 2, Abel era el mayor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos los roles? El mayor, el menor y el sándwich. Y él era, de acuerdo al contexto bíblico, él era el primogénito. Y el primogénito heredaba una doble porción de todos los bienes. E incluso cuando fallecía el papá, a él le tocaba ser el jefe del clan, ¿no? Y Caín debió de haber cuidado a su hermano. Y sin embargo, lo mató. Es un agravante muy fuerte, ¿no? Agravante número 3. Abel era inocente. No se registra en ningún pasaje en la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, que Abel hubiera hecho daño a su hermano, ¿no? Me robaste mis canicas, ¿no? 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 Me robaste el amor de mis papás. No está registrado. Más bien el problema era el corazón de Caín, no las acciones de su hermano, ¿no? Fíjense, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, a poner nuevas leyes y la ley de la ley y el candado sobre el candado, ¿no? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. Y el diablo es homicida, esto es Juan 8:44, desde el principio. Esto se lo dijo Jesús a los fariseos, ¿no? Y ahí está, ¿no? La expresión la voy a usar yo, no lo dice la Biblia, pero es como si Caín hubiera sido besado por el diablo, ¿no? ¡Pum! Era del maligno, era malo, ¿no? Las obras justas de Abel engendraron la envidia de Caín, resultando en odio y violencia y crimen, porque como el odio se contrapone al amor, en el odio está la semilla o el embrión al homicidio, y el cual en la primera oportunidad que se presente se va a manifestar en violencia, ¿no? Y tú me dirás, yo no soy asesino. ¿No? Yo sí he matado, y posiblemente a veces lo hacemos con la gente que más queremos, y aquí están mis hijos, ¿no? No matamos físicamente, pero tal vez con nuestra lengua lo hacemos, ¿no? Y Jesús lo dijo, ¿no? La pregunta de aplicación es, ¿cuántos de nuestros enojos son realmente justificados? Y otra vez, ¿estás enojado con alguien? ¿Se justifica ese enojo? ¿O lo estamos justificando nosotros? Y es que yo le hice así, porque él me hizo así. Y hay un proverbio que ahorita no me acuerdo, pero dice, no le hagas como él me hizo, yo le haré, ¿no? ¿Es justificado tu enojo? Porque muchos de nuestros enojos es porque realmente estamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Otra agravante, Dios mismo lo había prevenido del pecado, ¿no? Por lo tanto,
la acción de Caín era con premeditación y no por ignorancia, ¿no? Porque Dios ya lo había exhortado, pero él decidió no hacer caso de la voz de Dios, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad que tenemos tú y yo como creyentes, porque un no creyente no conoce la palabra de Dios y él peca por ignorancia. Pero cuando nosotros pecamos a sabiendas de lo que dice la palabra de Dios, vamos en el camino de Caín, ¿no? Pues hoy diría la chaviza, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Fíjate, Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Y otra pregunta de aplicación: ¿qué sentimiento estás dejando que crezca en tu corazón? Tal vez rencor, disensión, envidia, ¿no? Y ya es tiempo de que hagamos esa introspección, ¿no? Porque el que esté libre de pecado, ¿qué? Que sea el primero en arrojar la piedra, ¿no? Si estás enojado con tus papás, pues antes de que se vayan de este mundo, papá, te perdono, ¿no? ¿Sale? O a veces estamos enojados con Dios porque un hermano en la iglesia falló. Entonces tus ojos no estaban puestos en Jesús, sino en ese hermano. Y te enojas con Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, qué es lo que le pasó a Caín, ¿no? Quinta agravante, lo mató con engaño, ¿no? Caín cubre su crimen con una falsa amistad. ¿Qué le dice? Vayamos, ¿qué? Al campo. Entonces ya me imagino, no se dice la edad, posiblemente tenían 20 años, posiblemente tenían 20 y tantos, o a lo mejor tenían 15, no lo dice, ¿no? Pero la inocencia de Abel, creyendo en el hermano, y aquel, con toda la agravante, iba dispuesto ¿qué? A deshacerse de aquel que le estorbaba para que Dios viera con agrado su ofrenda, o porque a lo mejor él tenía el trauma de que Adán y Eva lo querían más a su hijo, a su hermano, ¿no? Y dice ahí que la palabra campo en el hebreo se da y se refiere a un espacio abierto. O sea, se lo llevó a un espacio alejado donde, pues en ese momento en teoría nada más había 4, no en teoría, la Biblia dice que había 4 personas en el mundo, ¿no? Pero se lo llevó lejos para que Adán y Eva no lo vieran. Y esto es un pecado, porque la ley de Moisés, ahí en Deuteronomio 22, léelo con calma, ¿no? Habla de que ese es un pecado con premeditación, porque alejas a la persona para que a un lugar alejado, que nadie los vea, y cometes tu crimen. Y generalmente así sucede, ¿no? Cuando los varones en algún momento de nuestra vida, porque yo lo hice, ¿no? ¿Ves pornografía? No lo ves ahí. A ver, voy a ver porno, ¿eh? Voy a aprender. ¿Quieren ver? ¿Qué haces? Te vas a un lugar, ¿qué? Alejado, a solas, para cometer, ¿qué? Tu pecado, ¿no? El adúltero no lo hace en la esquina de su casa, ¿verdad? ¿Se va a dónde? A un lugar alejado, se va al campo, por llamarlo así, ¿no? Y fíjense, esta agravante de Caín parece fuerte, pero ¿cuántas veces actuamos de la misma manera? Y me dirás, ¿cómo esto lo aplico a mi vida? Ahí te va un ejemplo. Joven que me escuchas, ¿has pasado un examen copiando? Bueno, es un acordeón, es que no estudié, no me dio tiempo. Engaño, ¿no? Oye, tú, hermano, que te dedicas a las ventas, coches, bienes y raíces, terrenos, No, mira, está buenísimo. O un auto, no, una falla, no, ninguna. Mejor que el Rayo McQueen, ¿no? Vendiste con engaño, con dolo. Es que tengo que llegar a la meta de ventas, ¿no? ¿Te fijas cómo tiene una aplicación esto de Caín a nuestra vida, ¿no?
¿Cuál éxito que tienes? ¿Tu título profesional o tu ascenso? No lo sé, ¿no? Lo adquiriste por medio del engaño, ¿no? En lo oscurito, en el campo, sin que nadie te vea, ¿no? Ok, vamos a la tercera parte del sermón. El diálogo entre Dios y Caín. Dice Génesis capítulo 4, versículo del 9 al 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Me encanta esto porque yo siempre he dicho que un fantasma vive en mi casa. Porque llego y de repente veo tirado algo en las escaleras. Y le digo a uno de mis hijos: ¿fuiste tú? Me dice: no. Y le pregunto al otro: ¿fuiste tú? No. Tu mamá ahorita está en el retiro. ¿Quién fue entonces? ¿No? O sea, yo creo que o llega mi papá en la noche y lo tira. Mis papás viven a una cuadra. No sé. Igual, no sé. ¿No? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios, vamos a ver aquí el diálogo. Primero, Dios le pide cuentas a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿No? Al igual que Adán y Eva, en Génesis 3:9, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dice que se escondieron de la presencia de Jehová. Y dice a Dios: ¿dónde estás? Y la pregunta es: ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Acaso Dios no sabía lo que había hecho Caín? ¿No? Me encanta porque Dios de alguna manera es muy sarcástico, ¿no? ¿No sabía dónde estaba? Cuando dice Malaquías 3, versículo 10, si no me equivoco: ¿robará el hombre a Dios? Y muchas veces me ha tocado compartir esto en las ofrendas, ¿no? ¿Acaso entraron los hombres, dijeron, a las arcas del cielo y le robaron a Dios? ¿Y qué les dijo Dios? En vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado, ¿no? Con esta pregunta retórica, lo que quiere Dios es que de alguna manera Caín tenga un arrepentimiento y haga una confesión de pecados, ¿no? Esa es la pregunta, o ese es más bien el objetivo de esa pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿No? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dejando muy claro que nada se le escapa a Dios, ¿no? Y esta es la primera vez que aparece la palabra sangre en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios les pone túnicas de pieles, se infiere que hubo derramamiento de sangre. Pero la palabra sangre por primera vez aparece en el capítulo 4 de Génesis. Y la sangre, de acuerdo a Levítico 17:11, en la sangre está la vida, ¿no? Y toda la legislación ceremonial del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, tiene su base en la sangre. Cuando un judío se acercaba a ofrecer un sacrificio, era a través del derramamiento de sangre, ¿no? Incluso el nuevo pacto en el Nuevo Testamento está sellado por la sangre de Cristo. Dice ahí Hebreos, ¿no? 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿no? Y posiblemente Dios, parafraseando, pudo haberle estado diciendo: te podrías esconder, ¿no? Pero no te puedes esconder de mí, ¿no? Porque yo sé lo que ha pasado con tu hermano, ¿no? Dios enfatiza pues que la sangre de Abel era propiedad de Dios, y que Caín no tenía la autoridad ni el derecho de tomar la vida de Abel, porque al momento de tomarla entonces él sería responsable de la sangre de Abel, ¿no? Y esto nos deja claro que quien atenta contra un hijo de Dios se mete con Dios, ¿no? Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, ¿qué? Lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá, ¿no?
Y así como la pregunta de ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo aplica esto en el nuevo creyente? ¿No? ¿Se acuerdan allí cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿No? Si yo he cumplido esto, y menciona los mandamientos que tienen que ver con Dios. Y entonces Jesús le narra la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Y entonces le dijo, y el samaritano queriendo justificar, ¿y quién es mi hermano? ¿No? Y él le dijo, bueno, pues tu hermano es él, porque todos son creación de Dios, ¿no? Y a lo mejor tú no tienes hermanos físicamente, eres hijo único, o tal vez ya todos murieron, ¿no? Y eres el único sobreviviente. Pero voltea ahorita y todos los que estamos aquí somos tus hermanos en Cristo, ¿no? ¿Has asesinado con palabras a tu hermano? ¿No? ¿Has hablado a escondidas del pastor? ¿Has hablado a escondidas de mí? ¿No? ¿Has hablado a escondidas de tu hermano que está al lado tuyo? ¿No? La insolencia de Caín, ¿no? Ahora vamos a ver la respuesta de Caín, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No? O sea, si tú eres Dios y se supone que todo lo sabes y eres omnisciente, ¿por qué me preguntas dónde está Abel? ¿No deberías tú de estarlo cuidando? Y si tú eres Dios y eres todopoderoso, entonces tú permitiste y tú, por tu culpa, Abel está muerto. Porque si hubieras tenido el poder para evitarlo, lo hubieras hecho. Es lo que prácticamente le está diciendo. ¿No te suena parecido de el mal existe? ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Por qué Dios no termina con el mal? ¿No? Si Dios no termina con el mal, significa que no es todopoderoso. Y si Dios es amor, ¿por qué permite el mal? Entonces Dios es el creador del mal, ¿no? Y esa es la conclusión que se enseña en las universidades, en el National Geographic, ¿no? En todos tus memes, etcétera, ¿no? Y yo invito a los más 23 porque en el mes de junio, al final, les vamos a tener una plática de Dios y la existencia del mal. Y vamos a contestar este tipo de preguntas que más que son filosóficas, son preguntas necias, de un corazón malvado y entenebrecido, ¿no? Dice ahí que al igual que Adán, quien culpó a Dios de su pecado diciendo, la mujer que tú me diste, ¿se acuerdan? Ahí en 3:12, Caín no acepta su responsabilidad y la culpa a un tercero, a Dios mismo, ¿no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿No? ¿No? Y es como igual, ¿no? A veces pasa con nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no solemos echarle la culpa a los demás de nuestras desgracias, ¿no? Es que yo soy así porque así, tal, porque tal, ¿no? Y empezamos a ¿qué? Como la imagen, atrás, atrás, atrás. Yo me imagino a la serpiente, pues quedó al último y se volteó y ahora ¿a quién culpo? ¿No? Se cuenta la historia, ¿no? De que llega un señor a un pueblito, ¿no? De esos así, ¿no? Y se mete ¿cómo se llama? Ahí a la iglesia, ¿no? ¿No? Y ve al diablo llorando, ¿no? Y el diablo hecho lágrima, ¿no? Llore, ¿no? Y dice, ¿quién eres? Soy el diablo. ¿Y por qué lloras? ¿Y por qué estás aquí en la iglesia? Dices que todo el mundo me echa la culpa a mí de todo lo que pasa, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda nuestra responsabilidad? ¿No? Caín era responsable, Adán era responsable, ¿no? Pregunta de aplicación, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando somos confrontados por algo que no hicimos correctamente? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos actitudes como las de Caín, ¿no? Y la verdad, creo que necesitamos madurar. Cada uno de nosotros, cada quien tendrá que hacer su introspección y es su relación con Dios, pero no podemos vivir la vida cristiana echándole la culpa a los demás de nuestras decisiones, ¿no? Necesitamos caminar, ¿qué? A la madurez. ¿Se acuerdan de Marta y María?
¿Qué le dijo Marta? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Resulta que Jesús tenía la culpa, ¿no? ¿Sí se fijan cómo siempre le echamos la culpa a todo? ¿No? ¿Por qué reprobaste? Es que no me dio tiempo, ¿no? Es que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Por qué no llegaste a la cuota de ventas? Es que el jefe es muy exigente, ¿no? Siempre le echamos la culpa a los demás de nuestras decisiones. El día que tú y yo dejemos de echarle la culpa a los demás, es que estamos madurando, ¿no? Consecuencias del pecado de Caín. Vamos rápido que nos alcanza el tiempo. Bueno, las esposas llegan 3:30, o sea que no hay problema, ¿no? Ok, dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, ¿no? Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás, ¿qué? En la tierra. Vamos a ver las consecuencias. Primer consecuencia: maldice su oficio y sus fuerzas. Aquello que le daba propósito a Caín, porque a Caín dice que fue ¿qué? Labrador de la tierra, un agricultor, ¿no? Y seguramente a lo mejor fue el que inventó el pesticida, eso, bueno, no lo dice la Biblia, Dios se está pasando, ¿no? Pero a eso se dedicaba, eso le daba de alguna manera seguridad, le daba valor a él, ¿no? Ahora se convierte en su maldición, ¿no? Y fíjate, es la primera vez y es la única persona en la Biblia que está registrada que Dios maldice con nombre y apellido. Tú vas a los profetas y dice malditos, tal, ¿no? Hasta Jesús les dijo sepulcros blanqueados, pero nunca le dijo por nombre y persona, nombre y apellido a alguien más que maldito serás tú, porque la tierra abrió para recibir la sangre de tu hermano, ¿no? Okay. Malaquías 2:2 dice: maldeciré, ¿qué? Vuestras bendiciones. Si lo que Dios me ha dado no lo uso para su gloria, puede acabar siendo ¿qué? Una maldición. Consecuencia número 2: errante y extranjero serás, ¿no? Al perder su privilegio de cultivar la tierra, también le es negado el privilegio de residir en ella de manera permanente, ¿no? Y la palabra errante viene del hebreo nud o nud, que da la idea de oscilante, ¿no? De estarse meneando sin camino ni rumbo fijo, ¿no? Como un perro negro, viejo y callejero, como diría una canción, ¿no? Sin hembra ni dinero. Andaría él errante. Durante el resto de su vida viviría de manera errante. Fíjate, un pecado no confesado y la falta de arrepentimiento puede producir una vida infructuosa y errante. Y no hay algo más triste que ser ¿qué? Un fugitivo de Dios, ¿no? ¿Y cómo podría aplicar esto a nuestra vida? Introspección. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿No? ¿Tienes algún pecado que confesar? ¿Estás huyendo de Dios? Hijo, es que le tengo que decir a mis papás que hice esto, pero no se los he dicho. O oculto mis publicaciones en Instagram para que no las vean mis hermanos de la iglesia, ¿no? ¿Por qué ocultas tus publicaciones? Me pregunto yo, ¿no? ¿Por qué te vas al campo a solas a cometer? Porque el que nada debe, ¿qué? Nada teme, ¿no? Okay. ¿Qué pecado no has confesado? ¿De qué pecado estás huyendo? ¿No? Vamos al exilio de Caín y la misericordia de Dios. Penúltima parte del sermón. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser ¿qué? Soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare ¿qué? Me matará. Fíjense, ante la maldición de Dios, Caín expresa: grande es mi pecado para ser soportado. Y cuando yo estaba estudiando esto en comentarios bíblicos, dice ahí que la palabra abón significa iniquidad, castigo, pero la Reina Valera lo tradujo como pecado, ¿no? Y la otra palabra es nasa, ¿no? Lo que es grande, la palabra grande viene del hebreo nasa, que significa soportar, cargar, acarrear. Y parafraseando la traducción debería decir: mi castigo es demasiado grande, ¿qué?
para ser cargado. Y a simple vista y en una lectura superficial parecería que Caín se arrepiente, porque la expresión parecería que dice eso. Más bien tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento, ¿no? De la sentencia de Dios, Caín, hay 3 cosas que le preocupan. La primera, me echas hoy, ¿qué? De la tierra, ¿no? Y esto seguramente le provocó, ¿qué? Ansiedad, por lo que habíamos dicho. Y de alguna manera va a perder su identidad. ¿Por qué? Porque lo que era su seguridad, la tierra, lo que él producía de ella, ahora ya no se lo va a dar, ¿no? 2, de tu presencia, ¿qué? Me esconderé, ¿no? ¿Por qué dice eso? Hebreos 12, creo que sí. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Pero Caín, al no conocer a Dios, pensó que posiblemente en un futuro Dios iba a cambiar su juicio y dice, mejor que me esconderé de tu presencia. Por si cambias, no me vaya a ir peor, ¿no? Y así como Adán y Eva se escondieron, ¿se acuerdan? Que cuando pecaron, que Dios les dice, ¿dónde estás? Y él dice, ¿qué? Me escondí porque estaba desnudo. Y esto, ¿cómo aplica al creyente? Nadie, a menos que ya seamos unos descarados, nadie comete un pecado así abiertamente, ¿no? Todo a escondidas, ¿no? Y dice, cualquiera que me hallare, ¿qué? Me matará. Y aquí él tiene miedo de que algún descendiente de Adán y Eva, algún hermano, en un futuro, ¿qué? Lo mate, ¿no? Y vemos la respuesta de Dios. Ahí en Génesis 4:15 en tu Biblia dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare, ¿no? ¿Por qué le puso una señal a Caín, ¿no? Primero, para evitar derramamiento de sangre. Caín se había equivocado, pero Dios no quería que se siguiera derramando sangre, ¿no? Porque los seres humanos están hechos a imagen de Dios, ¿no? Y si bien Caín merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, Dios nos enseña en Romanos 12:19 que no nos venguéis vosotros mismos, porque escrito está que mía es la venganza. Si alguien te ha hecho mal, si tus papás te marcaron por error, entrega ese rencor a Dios, ¿no? Y tú eres un mejor padre, ¿no? Si tu jefe fue mala onda contigo, si el pastor te dañó, si un diácono, si un líder, en Cristo perdona, ¿no? Entrégalo a Dios y no te vengues, ¿no? Y nos enseña también que la gracia es mayor que la ley. ¿Cómo es posible eso? Dios le puso una marca porque Él no quería que otras personas lo mataran, ¿no? Pero también era un recordatorio de lo que había hecho y que tenía en esa marca la oportunidad de arrepentirse de su pecado, ¿no? Seguramente si se hubiera arrepentido Dios, tal vez le hubiera quitado la marca o no sabemos, ¿no? Pero a pesar del exilio y del juicio, Dios afirma y valora la vida misma de todo pecador. Pregunta de aplicación, ¿estás caminando con alguna culpa o marca en tu vida? ¿Algún pecado que cometiste en tu juventud y que no te puedes perdonar a ti mismo? ¿No? Pero en Cristo somos nueva creación, ¿no? En Cristo tenemos perdón, ¿no? Y esperanza, ¿no? Rebeldía de Caín, versículo 16, y tengo que tomar el 17, no voy a dar mucho detalle, eso será la próxima prédica. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, en el oriente del Edén, y conoció a Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, ¿qué? Enoc, ¿no? Ahora Caín se va de la presencia de Dios, es errante, ¿no? Pero al final vamos a ver, ¿no?, que él edifica una ciudad.
Y por lo tanto, de alguna manera, literalmente dejó de ser ¿qué? Errante, ¿no? Porque construyó una ciudad. Y la palabra Nob es errante, ¿no? Y dice que tuvo una familia. El hecho de haber tenido una ciudad y una familia no son sinónimos de éxito, ¿no? Son muletillas para cubrir su desnudez delante de Dios. Posiblemente muchos seres humanos, a través del trabajo, de sus autos, de su dinero, de sus bienes, ocultan muletillas espirituales delante de Dios. ¿Qué muletilla podemos tener tú y yo, ¿no? El éxito no se mide en estos parámetros. El éxito se mide en qué tan obedientes somos a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Soy un errante emocional o espiritual? ¿Cuánto tiempo tengo huyendo de algo que me tengo que poner a cuentas con Dios, ¿no? Penúltima parte del sermón, el conflicto entre las dos simientes. Y es importante porque a partir de este versículo y hasta el Génesis, dice, bueno, se empieza a ver ya en hechos reales la enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Tenemos dos hermanos, Caín y Abel. Abel, la simiente de la mujer, ¿no? Abel es la simiente o descendencia de la mujer, aquellos que son ¿qué? Un corazón recto delante de Dios, ¿no? Caín, Abel, ahí en Lucas 8, por ejemplo, dice, ¿no? Más la que cayó en buena tierra, está hablando de la parábola del sembrador, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿qué? Con perseverancia. Abel es un tipo, ¿no? Es el primer mártir que murió injustamente, porque él no hizo nada, ¿no? Y dice Mateo 23, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Abel fue el primero a quien se le asoció con Cristo, ¿no? Cuando vamos ahí a Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada hasta que es mejor, que habla que es mejor que la de Abel. De alguna manera, Abel era como un tipo, ¿no? De la muerte de un inocente. Abel fue el primero que se presentó con una ofrenda que agradable delante de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:4? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella su ofrenda. Y la otra parte, Caín, la simiente de la serpiente. Y ahí dice, 1 de Juan 3:10, 12 y 15, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. No como Caín, que era del maligno, ¿no? Por eso digo, como que lo besó el diablo, ¿no? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, ¿qué? Eran malas, y las de su hermano justas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ya sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente, ¿qué? En él, ¿no? Y siempre el éxito de las personas provoca envidia, ¿no? Siempre. Ya está en un coche nuevo, seguramente está evadiendo impuestos, seguramente le está jalando ahí a quién sabe a dónde, ¿no? ¿Sale? Conclusiones. A través de Jesucristo podemos tener ¿qué? Una relación correcta con nuestro hermano. Y no lo vamos a leer, pero Mateo 5 habla. ¿Tienes algún problema con tu hermano? ¿Qué? Ve y arréglalo con él, ¿no? ¿Y qué dice también? No, dice, si tú le dices que fato a tu hermano, ¿no? Es peor. Por lo tanto, tenemos que tener ¿qué? Una buena relación con Dios y Cristo, porque separados de Él
nada podéis hacer, ¿no? Conclusión número 2, ¿no? Una paradoja de conocer, desconocer, ¿no? Y ser desconocido. Y ahorita lo voy a leer literalmente. Ahí hay una imagen que dice: querido, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Perdón, ya no. ¿La ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa. ¿No? Fíjate, en el capítulo 3, Adán y Eva, pongan atención, quisieron ser como Dios, quisieron conocer o adquirir un conocimiento que no les correspondía. Conocer. Traspasaron el límite establecido por Dios. Ahora Caín quiso desconocer las consecuencias de sus actos. Ante la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, él responde: no sé. ¿Se fijan? Conocer, desconocer, conocer, desconocer, ¿no? Ahora no le interesa conocer porque no le interesa y prefiere desconocer sus actos, y a Dios lo que lo lleva a ser, ¿qué? Desconocido por Dios. Este proceso del hombre de conocer, desconocer y desconocido muestra la realidad de que el ser humano que intenta ser como Dios, no reconociendo sus límites y desconociendo a Dios, lo lleva a ser desconocido por el Creador y entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Conclusión número 3. Perdón, ahí estaba. Vivir fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano, nos trae consecuencias. Si quieres vivir sin Dios, vive sin Dios. No te enojes conmigo, no le eches la culpa a la iglesia, ¿no? Allá son las consecuencias, ¿no? Pero no podemos escondernos de Dios. Ahí está el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, ¿no? Dice, no podemos escondernos de Dios, ¿no? Conclusión número 4. Toda decisión que tomamos tiene impacto en nuestra vida, ¿no? En nosotros y en las personas que nos rodean, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Si yo hago mal en el trabajo, robo, lo que sea, no nada más me van a correr a mí. Ese pecado va a afectar la provisión a mi familia, ¿no? ¿Vale? Y entonces viene que voy a tener que cortar el Netflix, ¿no? Y empieza la consecuencia a las demás personas, ¿no? ¿Somos libres para tomar decisiones? Sí, no me quiero meter ahí en un tema de libre albedrío, ¿no? Pero no somos dueños de las consecuencias de nuestros actos. Y finalmente, Dios demandará cuenta, ya sea en esta vida o en otra, en la otra, ¿no? Porque por cada palabra daremos cuenta, ¿no? La pregunta es: ¿a qué simiente perteneces tú? ¿A la simiente de Abel, el justo, o a la simiente de Caín, ¿no?, que había maldad en su corazón?